Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo La Tertulia. Ya por fin ha terminado el clásico, el FC Barcelona Real Madrid, el partido del año, pero la vida continúa y aquí tenemos cosas muy importantes que contarles, como lo que ha ocurrido este fin de semana en la región en cuanto a aspectos deportivos se refiere, como esa victoria tan importante que ha logrado el Cartagena, la goleada del Real Murcia ante el Lucena, la victoria también del Club Baloncesto Murcia y, lamentándolo mucho, pues la derrota del Pozo Murcia Turística ante el Sporting de Lisboa para ocupar una plaza en la Final Four. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados. Guillermo Jiménez, que nos acompaña una noche más desde Sport Cartagena. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche tan tarde y con el puerto de la cadena como estaba hoy. Había un poco de niebla, pero vamos, no hay problema. Y Fernando Rovira, que también lo hemos tenido durante la temporada pasada muchos programas. Nos alegramos de que esté otra vez con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y como siempre, Vicente Luis Cánovas, como cada lunes aquí. Ayer te lo pasaste bien en la nueva condomina. Sí, ayer estuve haciendo tres cosas a la vez en la nueva condomina. Estuve viendo el Murcia, allí, viendo el Cartagena a través de internet y siguiendo el Pozo, con esa debacle en Europa, que después hablaremos. Y además por la mañana siguiendo el baloncesto. La verdad es que fue un día muy intenso. Bueno, ayer acompañó el día, hoy era un día para estar, ha sido un día para estar todo el día ahí metido con el brasero, como se suele decir, pero bueno, aquí estamos calentitos y demás. Otón, buenas noches, un lunes más. Buenas noches. Imagino que también cosas importantes que contar en cuanto al fútbol sala. Sí, fastidiado, muy fastidiado, porque el Pozo, el sexto intento, se ve que la Copa Europa no es su competición. Y bueno, también le pasó en la Liga, ¿no? Perdió 3 finales seguidas contra Interview, parecía que no iba a ganar nunca la Liga y luego llegó la cuarta y la ganó. Yo creo que el Pozo, bueno, tiene que hacer autocrítica, tiene que pensar el club y la familia fuertes qué quiere hacer con el equipo, porque ha bajado mucho el presupuesto, ha bajado el nivel de los jugadores y no puede aspirar a lo mismo, ¿no? Yo creo que ayer quedó demostrado que con este equipo de bajo coste, digamos, competir contra Barcelona, Interview, va a estar complicado, y ganar una competición como la Copa Europa también. Sí, pero yo creo que este año era más factible ganar la Copa Europa que ganar la Liga. Sí, ahora, sí. Dejamos el debate del fútbol sala para más tarde. Vamos a comenzar, como es habitual en nuestro programa, hablando de la segunda división, del Cartagena y de esa importantísima victoria, segunda consecutiva, entre un rival de los de arriba, de los fuertes de la categoría, como es el Valladolid. Guillermo, increíble victoria. Bueno, por lo menos por los 3 puntos. Sí, y viendo el partido, la verdad es que no fue de lo mejor por parte de los dos equipos. El Cartagena tuvo la suerte que le faltó en otros partidos anteriores. Por ejemplo, saco a colación ese empate que estaba cantado con el Elche en el Cartagonova, y a última hora pues marcó Linares el gol ilicitano en un partido que para mí era de empate y para la mayoría general. Y ayer en Zorrilla pues ocurrió que era un partido de tanteo, ni uno ni otro hicieron grandes cosas. La verdad que fue un encuentro de tanteos, de pocas aproximaciones a las áreas contrarias. El Cartagena tiró una vez al palo, el Valladolid también hizo otro palo, y en definitiva marcó el Cartagena y se llevó el partido, como pudo hacerlo también el Valladolid. Yo creo que era un partido de empate, pero resuelto para el Cartagena, por esa ley de las compensaciones que dicen que existen. Estamos viendo ahí el gol del Cartagena, esa buena asistencia de Toché, y tampoco es fácil el remate, por lo menos donde la pone, porque había 2 defensas debajo, de Toni Moral. Sí, Toni Moral, que además anteriormente le había dado un balón al palo, había pegado un balón al palo y fue el protagonista del partido. Con ese gol, el pase de Toché, fíjate ahí, Toché parece que va a perder el balón, no lo deja ir, y qué balón pone ahí sin mirar prácticamente, y Toni Moral le da de una posición muy complicada. Toni Moral, que ha sido muy criticado este año en Cartagena porque no estaba aportando lo que él se esperaba, por mí también. Sí, tú... yo he dicho que hasta ahora no había aportado nada. Sí, no, poco mentía, ¿no? Los números están ahí. Y sin embargo ayer pues fue el protagonista con ese balón al palo y luego se expulsó. Luego fue expulsado. O sea que fue protagonista por todo, con lo cual se perderá el partido del sábado contra el colista Albacete. Expulsión tonta, por cierto, una expulsión, una tarjeta al final del partido. Y además cuando se ve que tenía una. Se ganó la bronca del entrenador Juan Ignacio a posteriori, cuando le recriminó que no había por qué, en primer lugar porque se iba ganando, estaba ya en el tiempo casi límite, no era para cortar una acción de contragolpe peligroso de Valladolid, puesto que fue en el campo del equipo castellano donde se cometió la falta, una falta totalmente inútil, estéril e imbécil, valga la expresión, ¿no? Que le va a costar un partido de descanso. No, y ya viene de descansar otro, el último partido. La mala lengua dice que también buscaba descansar esta vez. Pero corta una racha, ¿no? Una progresión del jugador asentándose en el equipo, habiendo marcado con el viento a favor. Seguro era un partido ahora con confianza tras el gol. Era un partido el gol fue precioso, y la verdad es que como este hombre marca también los goles con cuentagotas, porque en las temporadas su máximo de goleador, la media viene a ser de 3 a 4 goles,
pues está bien que si marca una vez sea para ganar tres puntos. Sí. Porque hay jugadores que marcan pocos goles y luego meten uno, cuando le meten al equipo 4, él mete el gol del honor, que no sirve para nada. Y esta vez Tony Morales estuvo acertado, hizo un gol bonito en un partido en el que tampoco él estuvo de filigrana. En todo caso, la lectura positiva del partido, yo creo que el Cartagena en la segunda parte tuvo 15-20 minutos que lo pasó muy mal. O sea, que lo pasó mal, relativamente mal, que el Valladolid apretó y el Cartagena, lejos de conformarse con el empate, fue a ganar el partido al final, ¿no? No hizo un gran partido el Cartagena. Dio un paso adelante, por lo menos, ¿no? De actitud, ¿no? 3 puntos igualados a puntos con los que están en Además, Fernando, que sirven para situarse en una posición, vamos, empatado a puntos por esa sexta plaza que da derecho a jugar un playoff. Exactamente, yo creo que es importante haber ganado, aunque no haya jugado bien, y la situación que ha atravesado el Cartagena, yo creo que son 3 puntos de oro. Y vamos despacito y yo creo que puede volver a lo que hizo el año pasado. Yo confío mucho con Ignacio, creo que es un buen entrenador y el año pasado sacó mucho rendimiento a muchos jugadores que eran de segunda B, pensarlo bien, que eran de segunda B, y sacó un rendimiento extraordinario y un juego del equipo que a mí me encantaba, porque no era un hombre que intentaba amarrar los partidos, sino que buscaban el gol, que eran descarados, y vamos, y que conseguían la victoria con goles y con convencimiento de haber jugado perfectamente. Y entonces yo creo que debe de volver al mismo cauce. Como hemos comentado muchas veces ya este año, es que la impaciencia ha estado siempre ahí en la afición del Cartagena, en los medios de comunicación incluso, porque había que estar un poco más tranquilos, tanto cuando se gana como cuando se pierde. Sí, a veces tendríamos que vacunarnos contra la impaciencia y no estar pendientes de los impulsos, pero es verdad que en el fútbol se pasa del blanco al negro, de negro al blanco, del 8 al 80 y de 0 al 80, y viceversa. Y entonces las reacciones también del público son normales. Ahora sí ya se piensan algunos seguidores que ya se hacen cálculos para subir a primera división, cuando hace 3 jornadas estaban lamentando la posibilidad de caer en un pozo muy peligroso en vista de que había un calendario tremendamente terrible. Vaya en nada recibir al Betis, que llegaba a Cartagonova con la vitola de 30 goles a favor, con un puñado de puntos ya por encima del segundo clasificado. Sin embargo, el Betis cayó. Y luego la salida a Valladolid era una salida complicadísima. Valladolid se la jugaba también. Claro, después de encajar 4 goles en el partido anterior en Jerez de la Frontera, pues es un partido muy difícil para el Cartagena. Yo de antemano confieso que, visto el calendario Betis-Valladolid, pensaba que 2 puntos en el resumen de los 2 partidos era una cosa decente para el Cartagena. Y han sumado 6, o sea, increíble. Y además seguro que contabas con los 3 puntos de Huelva. Contabas con los 3 puntos de Huelva. Tampoco contaba con los 3, porque perder en Huelva se puede perder, pero se puede perder con dignidad, no como perdieron, haciendo el Charlotte, con perdón para Charlie Chaplin, ¿comprendes? Porque la verdad es que el Cartagena allí, todos los que estuvieron en el encuentro, que no fue televisado, la CIDE lo marginó y otras cadenas, todos los que estuvieron allí me comentaron que fue un partido totalmente desastroso, que el equipo bajó la guardia. Por eso salió criticado el equipo cartagenista por ese... Pero a partir de ahí llega la reacción. Y después de una semana que Guillermo ha estado allí y sabe lo que ha sido una semana complicada, ¿no? Ha sido una semana la pasada complicada por todo lo que se dio, más extradeportivo que otra cosa. Y yo creo que las aguas pueden volver a su cauce, porque hombre, llega un momento en que uno tiene que decir hasta aquí hemos llegado, y creo que fue lo que hizo la prensa, o parte de la prensa de Cartagena el otro día, ¿no? Porque hubo algunos que decidieron, políticas de ellos, no seguir lo que se determinó, pero en fin, después de una semana complicada, que era lo que iba, una semana difícil, el Cartagena venía de ganar al Betis remontando el partido, en un muy buen partido, y ayer en Valladolid, es lo que dije la semana pasada aquí con el Murcia en Écija, se había ganado 0-2, lo que importa son 3 puntitos y para casa. Ayer 0-1 en Valladolid, con frío, con un partido donde el protagonista era Víctor, con el homenaje que se le dio por la salida de allí. Es que se había hablado mucho más de otras cosas que de ese partido. Al final, 3 puntitos, 6 en 2 semanas, igualado a puntos con los que están arriba. Has iniciado el tema de ese pequeño conflicto, o conflicto a secas, entre... Lo de pequeño podemos ponerlo entre paréntesis. Exactamente. Conflicto entre Paco Gómez, podemos decir, el Fútbol Club Cartagena y la prensa deportiva de Cartagena. Y a mí me gustaría que Guillermo, que lo ha vivido ahí personalmente, pues me explicara su experiencia, porque ha sido una semana muy larga, ya vienen siendo 3-4 semanas de veto, y esta parece que ya se han tomado medidas por parte de la prensa también. Sí, a mí me gustaría que aquí hubiese esta noche un sexto personaje que podría ser extraordinariamente Paco Gómez, pero margina a los medios. Yo no sé si a Popular Televisión lo margina, yo creo que no, ni nos merecería,
Pero yo digo que al hablar yo de Paco Gómez puede parecer que tengo algo personal contra el mandamás del Cartagena, que tanto ha hecho por el club, por la entidad, que la ha salvado del infierno, de las garras de la AFE, de la Intemerata. Pero de eso a que la prensa tenga que aguantar sus caprichos, sus desmanes, sus humillaciones, pues yo creo que eso ya medio un abismo. ¿De cuándo viene, Guillermo? ¿Cuándo se inicia el problema de la prensa de Cartagena con Paco Gómez? En realidad no ha tenido muy buena sintonía siempre con la prensa, quizá por su carácter, que es un hombre poco dado a hablar entre los medios de difusión, quizá por algún complejo que desconocemos, o por la propia forma de ser, o porque se considera por encima de, o que puede mirar por encima del hombro a. O porque ve a los periodistas como auténticos diablos, ¿no? Sí, también. Solo Cartagena, ¿eh? Porque yo quiero recordar, el año pasado Guillermo me parece que hubo una comida antes del derbi Murcia-Cartagena, aquí en Murcia, el día que habían echado a campo y venía José González y estuvo Paco Gómez. En Nerva. Exacto. Y luego a la vuelta hubo otra en el Cartagena-Murcia y no estuvo Paco Gómez, y era en Cartagena. Exactamente, en el puerto de Cartagena. ¿Es así o no? Es un hombre que es difícil conducirlo a un plató para que hable o a unos micrófonos, porque es complicado. Tras una reunión con la asociación... Y de ahí a que no deje hablar al resto de gente del Cartagena, ¿por qué? Eso por la imposición del ordeno y mando, porque yo soy el accionista mayoritario, porque aquí... Pero eso se ha cobrado ya en la cabeza. Él tiene que haber algún asunto. Yo creo que Paco Gómez culpa a la prensa de Cartagena del número abonado. Yo creo que directamente es culpa... Y como lo hablamos en el primer programa. Y está ajustando cuentas. En efecto, yo lo dejé claramente por mi parte el día que debuté aquí en esta tertulia nocturna de Popular Televisión Región de Murcia. Lo hablé con una totalmente transparencia. Yo creo que no suelo inventarme las cosas. Me considero bastante moderado como para poder hacer una crítica con un conocimiento de causa y sin hacer sangre. Lo que ocurre es que si ese señor dice que la prensa en general de Cartagena es culpable del fracaso de la campaña de abonados, de que no haya 2.000 abonados más en Cartagena, es mentira, es falso, porque la campaña fue muy mal planificada, porque masacró a pensionistas, a los niños, a los infantiles, puso unos precios altos, moderados en algunas localidades y a la escala de la segunda división, pero teniendo en cuenta la situación socioeconómica del país y de la ciudad y las economías particulares, no era de recibo esa campaña. Lo dijimos y yo creo que había que decirlo porque hay una libertad de expresión. Esta vez sí que se ha tomado una medida por parte de la prensa deportiva. Os reunisteis con la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia. Eso te lo puedo contar y yo, decidisteis... más que Guillermo. Yo puedo hacer una postilla posterior. Mira, pues adelante. Yo, puesto que el viernes se desveló una conversación privada, creo que estoy facultado para decir algunas cosas de lo que pasó en esa reunión privada. El viernes se desveló y Guillermo creo que estaba allí en la sala de prensa de Cartagena, ¿o no estaba? Sí, o estaba informado. En la rueda de prensa que originariamente iba a dar el entrenador Juan Ignacio. Apareció Paco López. Para quien no sepa de qué estamos hablando, exactamente. situamos Voy a contar, la reunión, quién estaba y lo que pero una reunión que no tenía que haber trascendido, por eso voy a contar primero lo que pasó el viernes. Aparece Paco López, alguien de nosotros, evidentemente, porque no puede ser de nadie más, nada más que alguien de nosotros, de los medios de comunicación hablo, pues le dice que la prensa se iba a levantar cuando Juan Ignacio Martínez compareciera en rueda de prensa. Nada contra Juan Ignacio Martínez, nada contra la afición, simplemente una actitud de protesta. Algo simbólico, porque iba a ser algo simbólico ese día. Después, no sé lo que se va a hacer después, porque, bueno, pues ahora seguiremos hablando. Pues bien, sale Paco López y dice que había habido una reunión el miércoles pasado, en el despacho del presidente, de Paco Gómez, entre el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia, Juan de Dios Martínez, que hoy no ha podido estar aquí por circunstancias personales, y Paco Gómez. Reunión en la que también estuvo Paco López, a la que se adhirió Paco López y general y David Buitrago. Sí, y David Buitrago, exactamente. Reunión en la que, bueno, Juan de Dios Martínez le pide que la palabra veto siempre la decimos entre comillas, porque no es un veto en realidad, es simplemente una dificultad para trabajar. Bueno, pues se le pide al señor Paco Gómez que, bueno, por lo menos que levante un poco, que en vez de ser 2 días, que, hombre, que los jugadores del Cartagena, cada día que haya entrenamiento, comparezca uno en rueda de prensa. No se le estaba pidiendo que todos los jugadores fueran a los medios de comunicación. Al principio parecía que sí, aparece el nombre del jefe de prensa, al que el señor